Interesante también será hablar de educación. ¿Qué está pasando en nuestro país con la transformación educativa? Hay una publicación que se conoció hace algunos días en donde una serie de docentes reflexiona sobre la educación y la participación ciudadana. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Y como se podía ver en ese tape disparador, vamos a empezar este lado B de hoy que tendrá distintos temas hablando precisamente de educación. Estamos en pleno año electoral, este gobierno ha lanzado también esta transformación educativa que ha despertado distintas reacciones, ese reclamo del cuerpo docente que entiende que no se los hizo partícipe de este cambio importante y eso nos lleva a conversar sobre distintos puntos, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación? Primero saludo al consejero Julián Mazzoni. ¿Cómo está, Julián? Bienvenido a la OE. Bueno, un gusto como siempre estar con ustedes. Y al profesor Walter Fernández Val. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches, tenerte por acá. Agradecido. Bueno, yo hacía referencia recién a una publicación en la presentación, en el disparador. Esta presentación, este libro que tuve la oportunidad de leer, conversaciones con distintos docentes, que los dos invitados que tengo esta noche aquí tuvieron la posibilidad de coordinar y que arroja distintos elementos que vale la pena conversar. Si yo les pido un diagnóstico de lo que está pasando en la educación en el día de hoy a partir de esta transformación, ¿qué me dicen? Bueno, como se sabe, nosotros hemos sido muy críticos respecto a este proceso y por lo tanto nos pareció que era importante no solo traer la reflexión nuestra, del equipo, de los docentes, de las asambleas técnico-docentes, de los sindicatos, sino también incorporar otras miradas, porque algunos de los que participan en la elaboración de ese trabajo no son docentes, o si son docentes también tienen otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque nos parece que no ha participado la sociedad en su conjunto y particularmente la gente vinculada a la cultura en el debate que se ha circunscrito un poco, lo ha visto así la población como un enfrentamiento entre los sindicatos, las asambleas técnico-docentes por un lado, los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central, por un lado, y por el otro, los, digamos, designados por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo Central y la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, encabezada por la doctora Aristimuño, que ha sido, digamos, desde el punto de vista técnico, que han llevado adelante esta transformación. Entonces, frente a eso, nosotros decimos, es necesario llegar a toda la población. Fíjate que en ese libro aparecen renombradas figuras de la cultura. Yo diría 3 por lo menos, el caso de Gustavo Espinosa, un destacado literato que además fue docente de secundaria hasta hace poco, Roberto Marcarián, y lo pongo en el ámbito de la cultura porque insistimos nosotros en que la cultura, que la matemática es una parte central de la cultura y Roberto es en este momento uno de los más importantes matemáticos del país, es discípulo de José Luis Macera, nada más ni nada menos. Y está Claudio Invernici, que ha tenido actividades docentes, bueno, obviamente Marcarián también, pero sobre todo Claudio se dedica a la literatura en este momento y ha sido un publicista muy importante. Le pedimos a ellos que nos ayudaran a trasladar a la ciudadanía las reflexiones de ellos, que tienen que ser abiertas porque nos parece que
El otro tema es que ha quedado circunscrito un poco a cuestiones más técnicas, y esto es un problema que tiene que ver con la cultura. Nosotros decimos emergencia cultural. El país y el mundo debe estar viviendo un proceso de emergencia cultural, y las respuestas educativas, a nuestro juicio, esta respuesta educativa, lejos de enfrentar esa emergencia, buscarle profundizar salidas que permitan mejorar la cultura general, que es una cultura popular, democrática y demás, la sigue empobreciendo. Por eso le llamamos emergencia cultural y transformación educativa. Ahí están las reflexiones. Estos sí fueron conversatorios que se hicieron el año pasado, organizados por nuestro equipo, en la sede de los trabajadores judiciales, de su sindicato, y ahora muchos los desgrabamos, otros ya estaban escritos, se hizo un trabajo muy profundo, y bueno, lo presentamos el martes que viene en el Teatro El Galpón a las 6:30 de la tarde. Queda claro que el vínculo entre cultura y educación viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y es muy interesante profundizar en eso. ¿Ustedes consideran que esta transformación que lleva adelante el gobierno deja de lado lo cultural? ¿Qué mirada tienen sobre eso? Bueno, no solo deja de lado lo cultural, sino que imprime una matriz cultural quizá ajena a la participación docente. Otro aspecto que es muy polémico y que hay una disputa por el relato y que queríamos agregar también en ese sentido, es sobre si en este periodo ha existido mayor presupuesto o menor presupuesto que en el anterior. De hecho, la rendición de cuentas última que presenta este gobierno se encuentra a discusión en el Parlamento por estos días. Allí hay como dos relatos, Walter, ¿no? Porque el gobierno ha dicho que es un presupuesto elevado, mientras que los docentes están señalando de que hubo recortes. Hay dos puntos muy claros ahí, ¿no? Exacto. En ese sentido, nosotros comparamos con el último año de la anterior gestión. ¿Por qué? Ese año es el año 2019, porque durante 2005-2019 hay una sucesión de presupuestos crecientes y que terminan en ese año. Dejamos constante ese año y a partir de ahí comparamos con los actuales años de este quinquenio. ¿Qué nos arroja eso? Bueno, para los 5 años nos está arrojando en la asignación, que ahora vamos a explicar qué es asignación y qué es ejecución, en la asignación un recorte de 95 millones de dólares. La asignación son los montos que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna a la ANEP, es el crédito que asigna a la ANEP. La ejecución es lo que finalmente la ANEP gasta o ejecuta. Y aquí tenemos algunas cuestiones más dramáticas. Por ejemplo, en lo que va de 2020 a 2023, en cuanto a remuneraciones, salarios, llevamos un recorte de 323 millones de dólares. 323 millones de dólares. Hay que decir con suma claridad que los docentes hoy, 1 de agosto de 2024, están en un nivel salarial inferior al 1 de enero de 2019. Es decir, están ganando en términos constantes menos. Han resignado en este periodo alrededor de un salario y medio, según el grado, la categoría, un grado 4, por ejemplo, en la ANEP, ha resignado un salario y 2/3 que van a renta general. Hay que recordar que en el anterior periodo 2005-2020 los salarios aumentaron un 100%, es decir, se duplicaron en términos reales. Otro indicador importante es el gasto por alumno. ¿Cuánto gasta la ANEP por alumno en forma anual? En 2019 tenía un gasto por alumno de 139.000 pesos al año, en términos constantes, pesos actuales. 2020, 2021 y 2022 ese gasto por alumno se redujo. Ahora en 2023 hay 143.000 pesos, o sea, es más que 2019, pero no porque haya más presupuesto, aunque parezca paradójico, sino porque hay una disminución de la matrícula de alrededor de 25.000 estudiantes menos debido a la baja de la tasa de natalidad dramática que enfrenta nuestro país. En inversiones, en infraestructura, ya sea de centros nuevos, ampliaciones o mantenimiento, digamos que la inversión es menor que el periodo pasado y mucho menor que el periodo
2010-2015. En síntesis, tenemos menos asignación presupuestal, tenemos mucho menos ejecución presupuestal por parte de la ANEP. Y acá abro un paréntesis, en 2019 se ejecutó casi 98.9% de lo asignado por parte de la ANEP. En 2023 esa asignación es de 96.7%, esa ejecución, perdón. Uno dirá, 2 puntos porcentuales no es mucho, pero consideremos que la ANEP tiene uno de los mayores presupuestos del Estado, 100.000 millones de pesos. Un punto porcentual son 1.000 millones de pesos, es mucho. Entonces, menor asignación, menor ejecución, menor gasto por estudiante, menor gasto en infraestructura, recortes salariales. ¿En qué implica todo esto? Una disminución de la calidad de la educación pública. ¿En qué sentido? Menos grupo de clase, mayor cantidad de alumnos por grupo, en algunos casos superpoblación, menos becas, menos horas de tutoría, recorte de 20.000 horas de coordinación en educación secundaria. En definitiva, se está brindando en este quinquenio una educación de menor calidad que en la anterior. Julián, se ha hablado mucho de las competencias, ¿no? El de formar a nuestros estudiantes pensando en lo que exige el mercado. ¿Qué mirada tienen ustedes a partir también de estas conversaciones? Bueno, obviamente, justamente por el enfoque que queremos dar en esta publicación y por lo que venimos sosteniendo, eso, digamos, la diferencia, si las simplificamos un poco y corriendo el riesgo de que se simplifique un poco, es o tener una educación conservadora que piensa que esta estructura social es incambiada, no hay arreglo para ella y por lo tanto hay que saber adaptarse. Nos parece que eso es, en última instancia, lo que propone la transformación educativa, o una educación donde se generen las condiciones para la participación de los ciudadanos, de los futuros ciudadanos, pero que se están formando en este momento, y la posibilidad de una transformación. Y esto requiere un espíritu crítico que es, digamos, tradicional en la educación pública de nuestro país, pero que con esta transformación educativa se empieza a perder en la búsqueda de las llamadas habilidades blandas, que son lo que en este momento las grandes empresas multinacionales le piden a los trabajadores. Si uno mira un poco lo que proponen para sus trabajadores estas grandes empresas y las competencias con las que se trabaja en la transformación educativa, encuentra similitudes muy importantes. Nosotros ese trabajo lo hemos hecho, hemos comparado, hemos buscado en esos requerimientos y lo hemos comparado con lo que se le propone a los estudiantes. Obviamente no se lo dice directamente esto, es difícil de desentrañar, pero a nosotros nos parece que esto es muy importante que la población lo conozca y que participe en el debate. Por eso creemos que esto no se resuelve solo con la participación de los docentes, que es una pata fundamental, sino con la necesidad de la convocatoria de nuevo a un Congreso Nacional de Educación que prepare por lo menos un gran plan nacional para salir de la situación de emergencia educativa a través del aporte de la educación y de otros aportes, porque la educación no va a resolver todos los problemas que tiene el país de ninguna manera, porque decir que el problema los problemas laborales tienen que ver con la educación es ocultar la realidad. En realidad los problemas laborales, los problemas que tiene el país en su desarrollo económico y todo lo demás, se tienen que resolver en otros ámbitos y con otras transformaciones. Pero lo que sí puede hacer la educación es generar las condiciones para que la ciudadanía entienda que la fundamental acción que tiene que tener es transformar el país hacia la justicia social, hacia el desarrollo, con participación de todos nosotros. Esta es, digamos, un poco la contradicción y es lo que nosotros vemos. Podrá discutirse, pero este ámbito del Congreso Nacional de Educación nos parece fundamental para plantear las grandes líneas que la ciudadanía en su conjunto debería hacer. Y particularmente nos parece que hay que poner
énfasis en que la cultura y no solo los docentes haga una gran apuesta a este proceso. Ahora, al leer el libro queda también planteado eso de que muchas veces se reduce a que esto es un enfrentamiento entre los docentes y las autoridades de turno, cuando hay otros actores, que de hecho también en el libro se plantea esa invitación, esa convocatoria que otros participen, pienso en las familias, ¿no? Sí. El rol de las familias es fundamental en esto también. Es absolutamente necesario llegar a acuerdos nacionales en educación. El instrumento que tenemos es el Congreso Nacional de Educación, que no se ha citado en este quinquenio, pero que la ley no borró. Y en ese sentido queremos abonar con una propuesta del equipo de los trabajadores del Consejo Directivo Central que refiere a lo siguiente. En Uruguay la pobreza tiene cara de niño y adolescente. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 20,1% de los menores de 6 años están en situación de pobreza. Luego, en el rango etario de 6 a 12 años, es alrededor del 18,1 y de 13 a 17, cuando deberían estar en el liceo o en la UTU, es de 17,9. Es decir, se mantienen, digamos, esos rangos de pobreza. Ahora bien, en el segundo informe de prevalencia de inseguridad alimentaria elaborado por el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, y con el asesoramiento de la Universidad de la República, se establece que el 19,1% de los hogares con menores a cargo, menores de 18 años, tienen insuficiencia alimentaria moderada o grave. Es decir, 191 de cada 1000 hogares tienen insuficiencia moderada o grave. Las pruebas PISA, que son pruebas, digamos, implementadas por un organismo internacional, arrojaron que en 2022, en la respuesta de los estudiantes de 15 años, al menos el 10% de ellos manifestó que un día a la semana habían tenido dificultades para comer porque no había dinero suficiente en su casa. Entonces, en un país de 3,4 millones de habitantes, donde tenemos casi 12 millones de vacunos, donde tenemos el índice de vacunos per cápita mayor del mundo, somos los primeros en el mundo, que haya niños o adolescentes con inseguridad alimentaria no es admisible. Desde el sistema educativo, ¿qué podemos hacer? El sistema educativo no va a abatir las consecuencias más duras de un sistema social que segrega, excluye y genera pobreza, pero de hecho sí puede colaborar. De hecho está colaborando ahora el programa de alimentación escolar, que está afincado en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, alimenta con el financiamiento del impuesto de primaria a 191.000 niños en edad escolar o en jardines de infantes. ¿Qué pasa con esos niños cuando salen de la escuela? Solamente 14.000 estudiantes de educación media reciben algún tipo de alimentación en los centros de estudio. Es decir, un 7% de los que egresan de educación primaria que recibían una prestación alimentaria, solamente un 7% lo reciben en la media. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es que Uruguay implemente un programa de atención alimentaria integral en la educación inicial, primaria y media. Con algo importante, a ver, la tarea del docente es educar, puede compartir los alimentos con los estudiantes porque eso es compartir principios, valores, hábitos, solidaridad, eso está muy bien y está muy bien que así se haga. Ahora, debe existir un personal dedicado exclusivamente a la logística de, a llevar adelante un plan de estas características, también en los centros educativos. Nosotros creemos que no es admisible que, por ejemplo, las directoras o directores de escuela tengan que encargarse de todo, digamos, lo que supone brindar alimentación en las escuelas. Tiene que haber personal para eso y, bueno, para relatar y explicitar las características de esta propuesta, en otra oportunidad nos explayaremos con mucho gusto. Sí, señalar una cosa que es esto que señala Walter, nosotros vamos a estar hasta el 2027, el equipo, el equipo, digamos, que corresponde a mi condición de consejero y el de la consejera Daisy Iglesias. Nosotros ya estamos pensando en lo que se viene.
porque hay que discutir un nuevo presupuesto quinquenal, hay que discutir, bueno, todos los planes y programas. Entonces, estamos trabajando en eso. Esto es importante que la gente lo sepa, porque pensamos en el futuro. Y eso que señala Walter es parte del análisis que nosotros hacemos. Si reclamamos el 6% del PBI y nos falta un punto y pico del PBI para llegar a ese nivel, bueno, hay que empezar a pensar en ese presupuesto y cómo se va a distribuir. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en propuestas. Todo este análisis que Walter hizo brevemente acá lo vamos a estar presentando en el Parlamento Nacional el 27 de agosto, a través de una cuestión mucho más precisa y demás. Porque seguimos en esta tarea de difundir nuestros puntos de vista, que nos parece importante ahora que hay una discusión en el plano nacional sobre el futuro de la niñez y de la adolescencia, y porque bueno, vamos a estar en el proceso de elaboración del próximo presupuesto. Aquellos televidentes que quieran leer el libro, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer una distribución a través de Internet. Se puede acceder a él, va a estar gratuito en Internet, y nosotros vamos a tener alguna librería en la cual se va a poder... En Internet tengo entendido, me dice Fernanda, desde el 6, el próximo 6 va a quedar liberado. Va a quedar liberado. Ahí está. Entonces... y lo puede pedir por mail. Hicimos una edición muy modesta porque lo tuvimos que solventar, pero si hay necesidad de más, ojalá. Bueno, es un buen insumo para el intercambio, sin duda. Les agradezco a los dos la visita. La seguimos en otro momento, ¿les parece? Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y mucho más lado B aquí en la pantalla TV Ciudad.